Gracias, Verónica, gracias, Solange. Bueno, es una honra para mí estar en la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Mendoza, una institución tan prestigiosa que tiene tanto ascendiente sobre la abogacía organizada, especialmente en el ámbito laboralista. Por eso este auditorio para mí es un desafío personal en un tema además que obviamente es una de las grandes novedades que tenemos en el panorama jurídico laboral nacional e inclusive internacional. El plan es realizar una presentación del tema acerca de teletrabajo, pero en el marco de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones de trabajo. En segundo término, abordar algunos de los institutos esenciales del régimen de teletrabajo, en particular su sistema jurídico y luego en particular, en especial, las particularidades de este sistema de régimen. Luego, lo que son los desafíos actuales de la telenegociación individual y colectiva y algunas conclusiones acerca de lo que hemos hablado. Todo esto en 40 minutos, pero no superar este tiempo. Vamos a hacer el esfuerzo de síntesis. Bien, a propósito del currículum, creo que se anunció que hace apenas 2 años nosotros lanzamos con un equipo de investigación nacional e internacional este libro, Nuevas tecnologías, presente y futuro del derecho del trabajo, bajo mi dirección. Y es un libro que aborda, por supuesto, de distintos ángulos la cuestión tecnológica y su impacto en el derecho del trabajo y lo que se avisoraba sobre el futuro del derecho del trabajo. Bien, es un tema que se dirige hacia lo que podemos considerar un fenómeno de nueva modernidad, en general en las relaciones sociales, pero nueva modernidad en el campo de las relaciones de trabajo, al menos parcial. ¿En qué sentido? En que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han desestructurado en una parte, los sujetos tradicionales del derecho del trabajo, los establecimientos, las relaciones entre las partes, y podríamos decir que es un fenómeno que recién comienza, o que ha comenzado no hace mucho, que es cambiante, que es absolutamente provisorio en lo que se pueda decir, y que se basa sobre el impacto de las nuevas tecnologías con una característica de ubicuidad que está en todos lados, está aquí, está en nuestras casas, está en nuestras relaciones sociales, económicas, técnicas, etcétera, que implica una gran movilidad en todo lo que nosotros hacemos, una gran movilidad, una disponibilidad permanente de todos nosotros a través de la tecnología, pero además a través de lo que se viene con la tecnología. Tan es así que se habla muchas veces de que existen patologías nuevas ligadas a las adicciones tecnológicas, una especie de estrés, de temor hacia la carencia de estas tecnologías, nuevas patologías, podríamos decir, para decir que es un fenómeno de nueva modernidad que, para cerrar lo que se me estaba representando como una introducción, este libro de hace 2 años de algún modo está ya en cuestión. Es decir, es un libro que exige una permanente actualización. Como decía Marx allá a mediados del siglo XIX, todo lo sagrado se convierte en profano, la realidad se convierte evanescente, se volatiliza, o por lo menos no es segura. Nos exige un fenómeno permanente de revisión de nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras instituciones. Y el teletrabajo es uno de
de las pruebas dentro de lo que estamos hablando, la ley de teletrabajo, que además no es el único fenómeno, porque todos sabemos que existen trabajos en plataformas, con plataformas, que es un mundo en sí mismo. Los riders son apps, los distribuidores, los rapitenderos son apenas una muestra dentro de ese gran espectro, y que llegaron obviamente para quedarse, y de manera expansiva, móvil, como decíamos, ubicua, con un fenómeno casi inasible en cierta manera. Bien, en el particular ya, en teletrabajo, las legislaciones del ámbito regional ya se venían movilizando en los últimos años. Para dar alguna de las pistas nomás, desde el 2017 a esta parte, tienen leyes especiales sobre teletrabajo Brasil, Italia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Chile, Paraguay, España muy reciente, de este año, antes Colombia, entre otros, y por supuesto Argentina, como ya vamos a analizar. Hay incluso varios proyectos en discusión, Uruguay es uno de ellos, y claro, entonces nosotros nos enancamos en un fenómeno que está afectando en principio a qué espectro de trabajadores. Bueno, como producto de la pandemia, algunos estudios de la Universidad Católica Argentina del año pasado hablaban de un 20, un 25% de teletrabajo, pero con un conglomerado muy heterogéneo, ¿cierto? De ámbito estatal, ámbito privado, autónomo, relación de dependencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, es claro que un gran sector, un importante sector, está haciendo teletrabajo y lo hará en el futuro. Parecería que este fenómeno ha llegado para quedarse, al menos parcialmente. Entonces, podríamos hablar en nuestro país tal vez de un conjunto de 1 millón de trabajadores que quedarán en este sistema, Pero los que lo están practicando hoy en día ya lo están, podríamos decir, padeciendo o disfrutando y padeciendo, según el caso, desde la actualidad. ¿Sí? Bien. Dicho esto, como a modo de presentación, por supuesto muy somera, pero que tiene que ver con un contexto que no podemos ignorar, vamos a ir concretamente a qué sistema normativo tenemos relativo a el teletrabajo en nuestro país. Y como todos ustedes saben, desde agosto del año pasado, rige la ley 27555, una ley aprobada con diríamos, buen nivel de consenso, porque se trató de la unificación. Esta ley es el resumen, la confluencia de alrededor de 20 proyectos que ya existían en el ámbito legislativo, con defensores y detractores, con críticos y con aduladores, pero digamos que dentro de todo es una ley votada por el Congreso con amplio consenso de los actores sociales, y que en principio no comenzó a regir sino hasta el 1 de abril de este año, ¿sí? Lo que fue dispuesto por la resolución número 57 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la reglamentación del decreto 27 de este año, y además con las previsiones de la resolución 142 del mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en cuanto que establece que las relaciones de trabajo que se han instrumentado mediante el sistema de trabajo, pero que tienen causalidad en la pandemia y que no requirieron, por supuesto, la aprobación del trabajador, sino que de algún modo fueron dispuestas leyes por los empleadores, no implican el consentimiento del trabajador, sino que se trata de una situación de emergencia. Esta es la resolución 142. Ese es el breve cuadro normativo. Reitero, 27555, el decreto 27 y las resoluciones
57 y 142. Ahora bien, la ley, como características centrales, para ir entrando en materia específica. ¿Qué sistemática tiene? La ley tiene una sistemática muy interesante, muy llamativa, porque es una ley que se presenta como una ley de contenidos mínimos sobre teletrabajo. Vamos a ver de qué se trata. Contenidos mínimos de teletrabajo, pero como una ley marco a ser completada por la negociación colectiva. Y la negociación colectiva está mencionada en la ley en al menos 11 puntos que son de radical importancia para el completo funcionamiento del sistema. Primer punto a tener en cuenta al abordaje de esta ley. En segundo término, la ley, como todos ustedes saben, establece el artículo 102 bis en el capítulo de modalidades de contratación laboral de la ley de contrato de trabajo, agregando esta modalidad de teletrabajo, pero a su vez tiene un sistema normativo de 18 y 19 artículos que remiten también y se proyectan hacia otra legislación y que posiblemente tengan o sean motivo para normativa complementaria en materia de higiene y seguridad, en materia de control de datos, en materia de actuación sindical en negociación colectiva, etcétera, etcétera. Consecuentemente, hay quienes se han preguntado si no se trata de un verdadero estatuto, un estatuto con cierta autonomía respecto a la ley de contrato de trabajo, lo que implicaría la posibilidad de actuar en más o en menos, mejorativa o peyorativamente respecto de la ley de contrato de trabajo, por entender, como puede ocurrir con un estatuto para establecer un perengón, como es el de la construcción, en que actúa en algunos institutos al margen y podríamos decir, por debajo de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, en materia de estabilidad. Esa es una posición, ¿sí? Una ley estatutaria, digamos así, o una institución estatutaria. Podría también hablarse de una ley especial, es decir, un régimen especial respecto a la ley de contrato de trabajo, lo cual también otorgaría cierto margen, lo que estamos diciendo. Yo prefiero atenerme a lo que es estrictamente la sistemática y la letra de la ley, en el sentido que se plantea como una ley, en su artículo primero, precisamente, artículo primero y artículo segundo, como una ley de contenidos mínimos respecto de la ley de contrato de trabajo, incorporando y sosteniendo y manteniendo el conjunto de derechos y obligaciones del orden público laboral incorporado en la ley de contrato de trabajo y, por supuesto, en los estatutos y convenios colectivos que, como ustedes todos saben, conforme al artículo 7 a 15, tienen el carácter de reglamentarios respecto al contrato de trabajo. Consecuentemente, segunda conclusión, esta ley, en mi criterio, hay otro criterio, es una ley complementaria, suplementaria, puede ser a lo sumo aclaratoria, pero en todo caso mejorativa respecto a la ley de contrato de trabajo, sin derogar ni perforar hacia abajo ninguno de sus contenidos. Segundo elemento. Tercer elemento, digamos, porque está la cuestión estatutaria, el segundo, esta concepción relativa a el juego entre contenidos mínimos y negociación colectiva. Cuarto elemento, ¿qué ámbito de aplicación tiene? Bueno, como ustedes todos saben, conforme al artículo primero de la Ley de Trabajo, se aplica al conjunto de las relaciones de trabajo, excluyéndose a los empleados del Estado, de los Estados, Policía Municipal Nacional, salvo que por convenios colectivos se incluya dentro de disposiciones de la propia ley. Vale decir que los que son los trabajadores de las administraciones centrales, entre ellos los docentes estatales,
que tienen además su propio acuerdo sobre teletrabajo, están incluidos en la normativa de trabajo. Están excluidos también, según ya el decreto 27, las relaciones de carácter esporádicas, ¿sí? Y las relaciones de carácter ocasional, ¿sí? Que no, obviamente, no implican un estatus jurídico de teletrabajo, ¿sí? Bien, y esto nos da pie ya para hablar sobre otro de los temas que están rozados no muy claramente en el decreto 27, en la reglamentación del artículo primero de la ley de la ley del régimen de trabajo, que decíamos indica que es una ley de contenidos mínimos, que además tiene este diseño marco o de contenidos mínimos para el marco de la negociación colectiva. Porque allí se establece la siguiente exclusión también. Cuanto a la prestación laboral se lleva a cabo en los establecimientos de dependencias sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicio de manera continuada o regular. Indagando un poco sobre qué se quiso decir aquí, se trata de empresas que proporcionan servicios a otras empresas y localizan trabajadores en su seno y por supuesto se comunican mediante teletrabajo u otro medio, digamos, que pueda, remoto, no presencial o a distancia. Pero aquí se abre una puerta, según algunos análisis, a la posibilidad de tercerización. Y obviamente la tercerización en materia de teletrabajo es uno de los fenómenos más encontrados. Las empresas, sea por especialización, sea por racionalización de costos, sea por cuestiones de carácter funcional técnico, externalizan mediante el teletrabajo muchas de sus actividades. Y obviamente este es un punto de fricción porque estas vinculaciones a distancia entre empresas son proclives, ya hay mucha jurisprudencia en este sentido, hay muchos conflictos, para evadir, por ejemplo, la vigencia del convenio colectivo, el estatuto central, en la empresa que terceriza, mediante teletrabajo, sus actividades de carácter esencial u otro tipo. Pero eso nos referimos a sus actividades de carácter esencial. Nos referimos a mantenimiento, a liquidación de sueldos, a servicios complementarios, gastronomía, etcétera, ¿no? Digamos, gastronomía es más física, pero otros servicios que puedan prestarse mediante el teletrabajo, o sea, a distancia, ¿sí? Por ejemplo, servicios informáticos, ¿sí? Este es uno de los más clásicos. Y en este tema nosotros sostenemos que si la tercerización está fundada, esto no puede impedirse, habría que aplicarse restrictivamente, pero no puede impedirse. Ahora sí, claramente dos condiciones. Una, solidaridad plena entre las dos empresas. Segundo, que se aplique el convenio colectivo, el estatuto, que corresponde a la actividad principal que está concesionando, externalizando mediante teletrabajo sus determinados tipos de actividades. Entonces, resumo esta parte de encuadre de planteamiento de la ley de teletrabajo, es de que primero es una ley que por supuesto se inserta dentro de la ley de teletrabajo, 202 bis, con todo su peso de normas de orden público indisponible. Este sistema de fuente en su sistemática establece, a mi modo de ver, una ley, simplemente una relación establecida por ley como una simple modalidad contractual y consecuentemente no constituye un estatuto autónomo. Y por tanto, además, y conforme a lo que la propia ley establece en el artículo primero, segundo y tercero, es una ley de carácter complementaria, suplementaria, aclaratoria y mejorativa respecto a la ley del contrato de trabajo, no la sustituye, no la aparta. Además,
en su ámbito de aplicación excluye el sector público, en tanto no está incluido dentro de las convenciones colectivas de trabajo, las relaciones esporádicas, las relaciones ocasionales y aquellas que sean una simple extensión de una actividad en una empresa sin constituir en sí mismo teletrabajo. Bien, vamos ahora a una tercera parte de la exposición, que es abordar institución por institución. Primero, ¿qué se entiende por teletrabajo? Y se entiende por teletrabajo la prestación de tareas fuera del establecimiento, mediante la implementación o la aplicación de tecnología de la comunicación y de la información. Son dos elementos que intervienen, la localización y la localización externa, por supuesto, a distancia, respecto al establecimiento central, y, en segundo término, la utilización de tecnología de la información y de la comunicación. Esos son, y no podría, primero, en el primer aspecto, cuando se habla de fuera o externo, no se entiende que sea el domicilio del trabajador, porque puede ser total o parcialmente el domicilio, otros lugares distintos al establecimiento del empleador, ¿sí? Eso sí, mediante la utilización de la tecnología de información y de comunicación. Vale decir que hay varias posibilidades. Nosotros siempre pensamos en términos de domicilio del trabajador, pero puede ser un coworking, puede ser en otro establecimiento externo rotativo, circular o móvil, en que se desarrollan las tareas, las nuevas tecnologías lo permiten, o la combinación, y el establecimiento, o la combinación de todas estas posibilidades. Y además, la localización puede ser de carácter permanente en uno de estos lugares, o bien alternada, combinada, etc. Es decir, que existen muchas posibilidades. Pero la característica del concepto del artículo 2 es que se trata, obviamente, de una relación de carácter laboral efectuada total o parcialmente en el domicilio del trabajador, en los lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de nuevas tecnologías de información y de la comunicación. ¿Sí? Bien, si esta definición es suficiente, luego vamos a ver que esto tiene, en la cuarta parte de nuestra charla, y ya para ir entrando a lo temporal y a las posibles conclusiones, esto tiene distintas previsiones. Bien, dijimos que los derechos y obligaciones del contrato de trabajo y todas sus pretensiones se aplican a este sistema de contrato de trabajo o relación de trabajo. La jornada laboral, artículo 4, es exactamente la misma que tiene el trabajador conforme convenio colectivo, estatuto, ley 11.544, eventualmente acuerdo de partes, pero lo que introduce el artículo 4 es la posibilidad de una jornada por objetivos. Esta jornada por objetivos no existe en realidad ni en la literatura, que al menos yo dispongo, no existe en la legislación, y no la he encontrado explicada como jornada en ningún doctrina comparada. Sí existe el pago o el salario por objetivo, puede ser por, no te cuesta palabra, pero puede ser por tarea, por destajo, por el cumplimiento de una obra, y en tal caso efectivamente existe, se podría llamar, se podría asimilar. Pero no existe la jornada por objetivo, porque la jornada por objetivo implicaría desplazar el sistema de jornada máxima que tenemos como legislación desde el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo de 1919 a esta parte, pasando por la 11.544 y la ley de contratrabajo, etc. ¿Por qué? Porque sería indiferente el límite de jornada en tanto se trata de cumplir un objetivo. Bien, esto es contra leyes, es contra doctrina y, por supuesto,
Se puede admitir la existencia de objetivos, no hay ningún problema, pero siempre que se respeten los máximos legales y en todo caso se paguen las remuneraciones complementarias. Ligado íntimamente a la jornada es el sistema de desconexión sindical, es decir, el derecho a la desconexión digital que se reconoce en la ley. Es decir, el empleador no puede interferir en la vida del trabajador una vez agotada la jornada, cumplida la jornada, y salvo, obviamente, que existan razones de fuerza mayor o de trabajo urgencia, etcétera. Si no falla la memoria, el 203, si no falla la memoria, de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, establece la ley un sistema de prohibición, o sea, un derecho del trabajador a no ser intervenido y una prohibición para el empleador a interferir, incluso con el agregado en el caso del decreto 27, de que el ejercicio de este derecho de la desconexión no puede implicar ningún tipo de represalia, ya sea en materia de disciplinaria o en cuanto a incentivos remunerativos. ¿Sí? Decía bien lo del 203. Bien. Ahora, ¿qué nos representamos? ¿Qué ocurre si el empleador interfiere en la vida personal del trabajador fuera del horario de trabajo con requerimientos de trabajo, instrucciones, directivas, envío de archivos pesados para ver, para el otro día, para el comienzo de la jornada, etcétera? ¿Qué sanciones, qué consecuencias se acarrean? ¿Es hora extra esto? ¿Es hora extra? Obviamente es hora extra. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Por qué? Porque se envió un archivo, se envió a veces un mensaje, un simple mensaje. Esto implica interrumpir la jornada. Sí, claro, y si se tiene obligación de ver ese archivo, ver ese contenido, digamos así, para el otro día o para cuando sea, implica trabajar, obviamente, fuera de horario. Bueno, esto no está previsto y de ahí caeríamos los cánones normales del trabajo cumplido fuera como trabajo prohibido, que puede ser una infracción administrativa y que el empleador obliga al trabajador a cumplir tareas, el trabajo prohibido fuera de jornada, excediendo la jornada, y la exigencia de horas extraordinarias, tema que, reitero, no es fácil de medir, de conmensurar. Pero además habría algún tipo de sanción. Bueno, esto es materia ya vamos a ver, para la negociación política. Una novedad absoluta de la ley y con repercusiones por supuesto, en todo el derecho del trabajo, es el reconocimiento de la existencia del derecho del trabajador a atender a las tareas de cuidado, es decir, a atender a quienes están a su cargo, son menores de edad, son personas con discapacidad o mayores de edad, ¿sí? Personas de tercera edad. Y esto le permite al trabajador efectuar desconexiones o bien acomodar su jornada de trabajo. Esto debe ser informado, y lo interesante aquí es que obviamente nos preguntamos, ¿no sería de aplicación para el conjunto de los trabajadores? Bueno, no está previsto en la ley de contrato de trabajo, es un comienzo, podría ser legislación comparada, digamos así, para la negociación colectiva, para introducir en la negociación colectiva para el resto de trabajadores, pero al margen de esto, nos preocupa también cómo se instrumenta esto y la necesidad de que, así como en el caso de licencias por embarazo, por maternidad, en que es la seguridad social la que asiste, sustituye salarios, aquí también sería necesario la intervención del Estado de la Seguridad Social para sustituir salarios. Es decir, en los casos de que exista la reducción de la jornada o que exista alguna tipo de... Porque la reducción de la jornada también implica reducción, si supone remuneración. No sería lógico el empleador, si el trabajador está tiene a cargo una persona discapacitada, tenga que reducir su jornada y perjudicarse
cuando se trata de asistir a alguien que lo necesita, bueno, en esto hay un vacío, obviamente, que sería interesante de completar. Pero bueno, es una novedad absoluta. Yo, las introducciones y los horarios compatibles es un tema interesante. Nosotros sabemos que aquí hay un gran espectro de derechos. Esto afecta principalmente a las trabajadoras, claramente, porque son siempre las que, claro, se hacen cargo de los menores, de los adultos mayores, de las personas discapacitadas, y consecuentemente necesitan el apoyo de toda la sociedad. Bien, pero es un primer avance. Existe la obligación de comunicar, por supuesto, la situación de quiénes son las personas y las necesidades. ¿Sí? Vamos a saltar momentáneamente el sistema de implementación, porque lo vamos a dejar para las cosas inmediatas, y concretamente el contrato escrito. Para ir a la reversibilidad, uno de los elementos que más fricciones provocó en el debate normativo y actualmente es objeto de críticas. Es decir, el derecho reconocido al trabajador que muta, que es transferido de trabajo presencial a trabajo a distancia, de retornar a la presencialidad. Este derecho tiene en la reglamentación un condicionamiento que, por supuesto, merece ser ponderado. En principio se dijo, el ejercicio de la reversibilidad, de retornar a las tareas presenciales, debe ser ejercido mediante los cánones de todo el derecho, de buena fe, de no abuso del derecho, de solidaridad y colaboración, para decir los artículos 8, 9 y 10 del Código Civil y Comercial y los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Códigos cánones de conductas normales en todo el vínculo contractual, digamos así, y el laboral está otro de estos, aunque se agrega de que la argumentación del trabajador para ejercer esta suerte de jus variandi, de variación, de derecho de variación del trabajador, de un variandi inverso o un jus variandi, digamos, contrario o distinto al que teníamos conocido en la ley contra el trabajo, debe tener una motivación razonable y sobreviniente, por ejemplo, el cambio de la condición del trabajador respecto de su núcleo familiar, de sus condiciones de habitabilidad, que tiene que abandonar la casa, si lo hace en la casa, o ir a otra casa más estrecha, etc. Y además se pondera especialmente el tiempo transcurrido, ¿sí? Si ha transcurrido un mes, 2 meses de que está trabajando el trabajo, o 3, 4, 5 años. Esto es un elemento que se puede tener en cuenta, los fines del empleador, en todos los casos de responder en el plazo de 30 días, retornando al trabajador a la presencialidad, aunque si esto es posible, es que es imposible, porque por ejemplo desapareció el establecimiento físico. No hay más establecimiento físico, o hay un establecimiento físico muy reducido donde no puede prestarse tarea con el trabajador porque ya han mutado la configuración física de la empresa. Esto obviamente va a ser motivo de controversia. Y en el caso del trabajador que ha comenzado su prestación laboral mediante el sistema de teletrabajo, el retorno es restrictivo, vale decir, la ley de teletrabajo entiende que se trata de, digamos que en principio esto no está admitido, salvo que los convenios colectivos lo prevean. Es decir, la posibilidad inversa. El trabajador, que reitero, que ha comenzado la relación laboral con el teletrabajo y que exige la presencialidad. Esto es posible, claramente, y en la misma situación de la que hablamos. Si tenía una flor de casa y esa casa, porque se le cayó la hipoteca, porque tiene problemas estructurales, porque se concluyó el alquiler y es imposible alquilar, etcétera, etcétera, le es imposible continuar en el teletrabajo, puede exigir que se le den condiciones de trabajo acordes y exigiendo bien. Uno de los temas más críticos, equipamiento y gastos. Sabemos que la ley, artículos 9 y 10,
obligan al empleador a proporcionar el equipamiento físico y informático, me refiero al hardware y al software, al trabajador, y a su vez soportar los gastos que implique el teletrabajo. Pero en la práctica, como suele ser de sentido común, es el trabajador que puede proporcionar el equipamiento y en tal caso el empleador debe soportar los gastos. Y a su vez, la liquidación de gastos que puede hacer el trabajador es, digamos, relativamente compleja, porque interviene una serie de factores. La utilización del equipamiento es uno, pero los gastos de luz, de gas, de alquiler, de conexión a internet, etcétera, digamos, dificultosa ponderación. Y además de dificultosa, en este caso, los gastos, documentación. Y fíjense ustedes que el decreto reglamentario le otorga a estas prestaciones el carácter de no remunerativa, y no integra la remuneración, porque en el caso del equipamiento se supone que se trata del mismo equipamiento que tiene el trabajador cuando está en la empresa física, que ahora está en su casa, ¿va? Llega la encomienda y le instala en su casa el equipamiento. Va a decir en ese caso, no, con un simple recibo está justificado la instalación de este equipamiento, pero cuando el trabajador utiliza ese equipamiento y liquida al empleador un canon, ya la cuestión ingresa dentro, y si es que está documentado, obviamente, ingresa dentro roza la institución de la remuneración, porque es una ventaja que obtiene el trabajador en la prestación de servicio. Igual con los gastos. Si los gastos no están documentados, pues saben, el lugar de trabajo los considera como remuneración. Va a decir que esto es un elemento de ponderación. ¿Cómo tiene solución esto? Ya la vamos a ver. Claramente mediante la modulación y estableciendo las reglas muy precisas. ¿Sí? Bien. Vamos a saltear momentáneamente los elementos de carácter colectivo que contiene la empresa, la ley, y para no extendernos demasiado, para ir hacia dos temas, tres temas. Uno es el de higiene y seguridad, ¿sí? Que es uno de los más críticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque clásicamente nosotros, cuando hablamos de que la ley de riesgo de trabajo asegura la cobertura de este sistema en los casos de accidentes o enfermedades, la primera hipótesis, por el hecho en ocasión del trabajo, y cuando hablamos de enfermedades profesionales, sean listadas o no listadas, pensamos en aquellas provocadas por el establecimiento de la prestación de tareas bajo la organización, dirección del empleador, en forma directa, ¿sí? Estrecha, en el ámbito físico inclusive de la empresa, o en alguna área de control de la empresa, si el trabajador está viajando, por ejemplo, o realiza tareas fuera del establecimiento, va y viene, sin proceso de control. Aquí estamos, o se nos representa, como hipótesis de, por lo menos dos, de que están externalizadas, están mediatizadas respecto de la obligación de dirección, de control de la empresa. ¿Cuáles son? El hogar del trabajador, el hogar establecimiento y el coworking establecimiento. ¿Sí? En estos dos casos, ¿cómo se ingresa dentro de la categoría de básicamente la producción de accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo? Ustedes todos en su hogar, en su vida cotidiana, realizan dentro del hogar multiplicidad de tareas, de actividades relativas a su vida personal. Y estas, dentro de, por supuesto, el horario de trabajo, estas actividades están involucradas. Ir al baño, atender al proveedor, atender a algún otro teléfono, atender a los chicos, atender al papá, atender a quien viene de visitas, bajar, subir escaleras, atender si se ha roto algo en la casa, etcétera, etcétera.
incluso hacer cocinar en medio de la jornada, etc. Todos estos elementos pueden constituir riesgos que están dentro de la ocasionalidad del trabajo, pero que obviamente son de difícil comprobación por el ámbito íntimo. Inclusive el propio puesto de trabajo, que sabemos que está regido por la resolución 1552, perdón, del año 2012 de la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que indica la necesidad de que el empleador debe proveer del equipamiento básico, incluso el mouse, etc., debe denunciar el lugar a la RT donde se prestan servicios, puede inspeccionar la RT inclusive con la entidad sindical, y esto genera un control. Imaginemos una empresa que tenga 100, 200 trabajadores, un control bastante complejo. Bien, estos son los principales desafíos que tenemos. ¿Qué ocurre si el trabajador están como yo ahora trabajando? Un momento hacemos una pausa café, me voy al baño, luego bajo la escalera, voy al patio, mientras descanso me tomo mi cafecito y bueno, y se me ocurre arreglar algo en el jardín, bueno, y tengo un accidente, o al subir, bajar la escalera tengo un accidente, o no, accidente por el hecho de adaptación de trabajo, claro que sí, pero no va a ser fácil de probarlo, tendrá que denunciar para que venga, etcétera. A veces los accidentes no producen consecuencias inmediatas, sino mediatas. Lo mismo lo que puede ser en las cuestiones posturales, estrés, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos un desafío interesante en la ley a completar. Últimos dos temas. Primero, la preservación de la privacidad, la vida íntima y la información del trabajador, artículos 15 y 16 de la ley. Bien, hay resguardos que no vamos a explicar, pero lo interesante es que en el artículo 15 se establece el control sindical sobre este tipo de controles que el empleador puede ejercer, porque ya sabemos que a través del control y del acceso a la información se puede no solo alterar la vida privada, personal, íntima del trabajador, lo cual es un derecho fundamental, reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a esta parte, un derecho fundamental a la vida íntima, a la privacidad, pero además, esto por un lado, incluso la interferencia y el conocimiento en cuestiones críticas de la vida íntima, personal, pero también de otro tipo, como las de carácter político, religioso, sindical. ¿Sí? Pero también el empleador puede acceder a datos de seguridad del trabajador. Todos nosotros en nuestras computadoras tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? Así, claves, etcétera. Y esto puede poner en riesgo, por supuesto, estos aspectos de la personalidad del trabajo. Y finalmente, bueno, la autoridad de aplicación, que entendemos que es obviamente compartida. La Occidencia la atribuye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Naturalmente hay la obligación de los ministerios de proporcionar información acerca de la nómina de trabajadores. También está la cuestión de los trabajadores extranjeros, bueno, pero no podemos tocar todo. Voy a la parte final, ya para ir concluyendo. Creo que estamos más o menos en tiempo ya de ir concluyendo. En lo inmediato, decíamos que la ley está vigente desde el 1 de abril de este año, pues hoy está plenamente vigente. Consecuentemente, hay dos planos de actuación, la individual y la colectiva. Y decía que me había dejado reservado el artículo 7º para tratar aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque el artículo 7º establece la voluntariedad, y la voluntariedad debe ser manifestada mediante un escrito, ¿sí?, de aceptación del trabajador. Es decir, un verdadero convenio de aceptación del trabajador. Y este tipo de actos, como todos sabemos, los expertos laboralistas de Mendoza lo saben, este tipo de actos de expresión de la voluntad del trabajador están intervenidos por el orden público laboral, de artículos 7 a 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que todos ustedes conocen. Es el teletrabajo, la aceptación del trabajo, un cambio en las modalidades esenciales del contrato de trabajo.
Es un cambio en las modalidades esenciales, la localización, el modo de prestación, el medio de producción y eventualmente otras particularidades, ¿sí? Consecuentemente, de trabajo de observación, este contrato, este acuerdo, este escrito, ¿es de carácter privado interpartes o debe ser homologado ante la autoridad administrativa de aplicación? Porque puede implicar, se puede entender que es, en cierta manera, es una renuncia a derechos dentro del contrato de trabajo, ¿sí? Puede implicar una desmejora, o una ventaja, ojo, no estoy abriendo juicio en este sentido, puede o no. Hay trabajadores que piden ir al teletrabajo y que aceptan de buen grado este tipo de vinculaciones y otros que no, que quieren estar en forma presencial, etcétera, etcétera, porque les puede implicar determinados recortes. Bien, el empleador, si le conviene, puede presionar para que esto ocurra. Entonces, estamos ante una modalidad injuriosa, abusiva del ius variandi y podría operar en este caso los artículos 62 a 66 del contrato de trabajo. Expresión de la voluntad libre que debería estar al menos resguardada por la intervención de la representación sindical, la asesoría de letrado, eventualmente la autoridad de aplicación. Pero bueno, nada de esto está previsto en la ley. Si esto implica una conciliación, una transformación entre la existencia de un posible conflicto, una pérdida de derechos o una modificación de derechos, debería realizarse mediante el sistema del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo ante la autoridad de aplicación. Ahora bien, ¿qué contenido mínimo debe tener este acuerdo? Primero, obviamente, ser escrito. Si se trata de una forma solemne y implica renuncia, al modo de ver tendría que estar intervenido por la autoridad de aplicación. Segundo, debería establecerse la localización, si es en la casa, en el coworking, en otro lugar. ¿Qué elementos de trabajo? Si se proveen elementos, ¿cuáles son? Y si el trabajador los provee, ¿cuáles son? Y cómo se va, en definitiva, a retribuir esto. Igualmente respecto de los gastos, ¿sí? Las modalidades concretas, si va a ser permanentemente en la casa, en el coworking, o alternado, según las modalidades que se adopten. El horario establecido, que específicamente el artículo 4 obliga a establecerlo por escrito, el horario, porque esto es muy importante a los fines de, por supuesto, la desconexión. Si hay tareas de cuidado, si hay personas a cargo, la obligación del trabajador es informarlo y consecuentemente operar los derechos de readecuación de horarios e interrupciones, conforme al artículo del artículo 6 y el decreto 27. Se puede establecer la reversibilidad en este acuerdo, pero no es obligatorio. Puede establecerse que en caso que ocurre tal o cual cosa se opera la reversibilidad en cualquier sentido, hacia o desde el establecimiento central. La participación sindical y eventualmente la existencia de modalidades contractuales específicas. Digo esto porque esto se relaciona con justamente el resto del capítulo donde está inserto el teletrabajo, en función de que puede ocurrir que el teletrabajo se realice por temporada, que el teletrabajo sea por plazo fijo o incluso que sea eventual, porque estas categorías no son, pienso, de carácter esporádicas o ocasionales, sino que tienen una reglamentación especial en la ley de trabajo. Es un tema que, por supuesto, a indagar. Lo tiro más como títulos que por otra cosa, y obviamente las medidas de higiene y seguridad que debería tener el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque recordate que debe denunciarse, debe estar documentado el lugar donde va a prestar servicio fuera de establecimientos, los elementos de trabajo de esa resolución 1552 del 2012, y además las previsiones acerca del control de la salud y la salubridad del lugar de trabajo. Y voy concluyendo en la parte de negociación colectiva, que es un ojo central. Primero, la negociación colectiva podría reglamentar las actividades comprendidas o vedadas de prestación de servicios dentro del ámbito de actividad, profesión, categoría, físico o empresa que se desarrolle el teletrabajo, ¿sí? Actividades excluidas e incluidas.
otras definiciones propias acerca de la condición del teletrabajo, cómo se puede realizar la combinación. Inclusive hay un aspecto que omití a pasar a obviar. ¿Cómo se entiende esta ocasionalidad o la condición de trabajo esporádico? En la legislación española se establece que debe haber un mínimo de 3 meses de desarrollo de teletrabajo y por lo menos debe comprender a 1/3 de la jornada, ¿sí? Para ser considerado dentro del trabajo. De lo contrario, no es otro tipo de trabajo, ¿sí? Bueno, el contenido mínimo perdón, estamos hablando de la negociación colectiva. La negociación colectiva podría establecer los contenidos mínimos de los acuerdos de teletrabajo, como ocurre en la legislación española, las condiciones que ya enuncié hace un momento. Bien, reglamentar las tareas de cuidado, eliminar esto de los objetivos, que me parece que es algo contra ley. Estoy hablando de lo que puede realizar la negociación colectiva. Los convenios colectivos pueden establecer, según el artículo 8, según el artículo 8, digo bien, la condición de reversibilidad de trabajo comenzado como teletrabajo a trabajo presencial. Esto lo puede establecer. ¿Qué manera, qué mecanismos? Así está habilitado la negociación colectiva. Puede establecer la modulación de las compensaciones por proporcionarse el equipamiento del trabajador al empleador, ¿no? ¿Sí? Admitido por la ley, porque así está previsto, y a su vez modular los gastos, es decir, un 10-20% del sueldo. Esto ha tenido muchas críticas desde el punto de vista sindical, y al final se va a convertir en un aumento más. Las modalidades de la capacitación que están previstas en la ley, el encuadramiento sindical, es un tema sobre el cual no voy a hablar, pero hay mucho para cortar porque se establece la representación sindical al sindicato de la actividad. Cuando todos sabemos que nuestro modelo sindical comprende sindicatos de actividad, de producción, categoría, oficio, establecimiento. Pienso que puede ser un error técnico o una voluntad del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que en una empresa que tiene convenio colectivo propio, si hay un convenio de la actividad, de un sindicato, sindicato de empresas, sindicato de actividad, únicamente podría asumir el sindicato de actividad. Creo que hay un error y que puede llegar a motivar. De hecho, hay muchas situaciones previstas en este sentido. En materia de control de la vida, control de la intimidad y de la información personal, se establece la conformación de una comisión técnica en el decreto reglamentario entre el empleador y el sindicato, lo que me parece también una novedad absoluta, una especie de paritaria, que debe ser reglamentada por el pedido del trabajador del sindicato o bien a través de la convención colectiva de trabajo. Para ir concluyendo y no robar más tiempo, se establece en el caso de los trabajadores de otros países que trabajen para empresas o en actividades de empresas nacionales, se establece la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo prevean un cupo, quiero decir, cupo que puede ser, puede no estar establecido, abierto, o bien puede establecer, vedar la posibilidad de trabajadores del trabajo extranjero. Y en todo caso debe registrarse si esto ocurre. Un tema para la negociación colectiva también, claramente, ¿sí? Incluso de carácter internacional. Hay muchas empresas muy poderosas, muy grandes, que están haciendo teletrabajo en nuestro país. Bien, concluyo entonces con algunas ideas. Gran tarea para la negociación colectiva a partir de ahora, en este momento. Deberían estar los convenios colectivos trabajando sobre esto, los que tengan teletrabajo, donde va a haber problemas de encuadramiento sindical y representación de los trabajadores. Se abre una posibilidad colateral, la cual no abordé, que es la organización sindical a través de las propias plataformas, el propio teletrabajo, la acción sindical, la huelga, el teletrabajo, que es un tema sobre el cual deberíamos
y tener otra charla. Hemos preparado un trabajo sobre eso. En el otro libro que salió el año pasado, que es el derecho de los conflictos colectivos de trabajo, hay una gran duda acerca de los siniestros, cómo van a ser tratados, ¿sí? Bien, entre otras cuestiones que podríamos realmente abordar, me parece interesante tener claro de que se trata de un régimen complementario, suplementario, protector, aclaratorio, en todo caso y mejorativo respecto a la ley de contrato de trabajo. Bien, que la jornada por objetivos contra Levsin es inconstitucional, es inexistente. Prevenirse sobre la tercerización, pero en todo caso existe la solidaridad y la aplicación del convenio colectivo. Alertar sobre los inconvenientes, pero la necesidad de cubrir normativamente a través del convenio colectivo la cuestión de la expedición del equipamiento y su compensación eventual hacia el trabajador y los gastos mediante un sistema modular bien fundado y reglamentado para evitar perjuicios al trabajador, el control administrativo, etc. Bueno, es evidente que todo lo que estamos hablando implica, creo, novedades muy importantes respecto de lo que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a tratar en el contrato individual de trabajo. Como ustedes verán, son instituciones que han venido para revolver un poco cánones estatus normativos, convencionales, estatutarios que teníamos en nuestro país. Si esto es bueno o malo, habrá que hacer un análisis por sector, por categoría, por personas incluso. Y finalmente, esto nos despierta una preocupación muy grande. Este teletrabajo se asienta sobre un panorama dramático de abismo digital, de exclusión sindical, digital, de discriminación sindical. Se dice que en algunos sectores el 80, el 90% afuera de todo el sistema digital y consecuentemente de la posibilidad de acceder a este tipo de relaciones de trabajo. Es necesaria la formación desde lo estatal, desde lo tripartito, desde lo autónomo, de lo empresarial, para poder, en definitiva, aplanar y poder incorporar la mayor cantidad de trabajadores a una posibilidad, al menos, si es que es más favorable, en materia de teletrabajo. Bueno, poniéndome a disposición para las preguntas, los cuestionamientos, las recriminaciones que puedan existir, abrimos entonces las preguntas. Bueno, doctor, ha sido creo que muy claro, doctor Arese, en toda su exposición. Y bueno, sí, han surgido algunas dudas que vamos a comenzar con mi compañera Noelia Gil, que va a dar lectura a la primera pregunta. Buenas tardes, gracias doctor Sebastián Sosa, gracias doctor Arese. La primera pregunta que hace el doctor Pablo Fioqueta es: ¿cómo se controla la jornada del trabajador que presta servicios bajo esta modalidad? Respecto de la extensión de la misma, ¿cuáles pueden ser las pruebas del empleador para acreditar la duración de la jornada? Sería el control y la limitación de la jornada si el empleador la transgrede. El control de la jornada del empleador lo puede hacer a través del mismo medio de teletrabajo que tiene, digamos, la conexión, la plataforma, el sistema, el software que esté empleando. Creo que esto es perfectamente posible, porque claro, instalar un sistema de control digital en el sentido de dígito, ¿no? O una tarjeta en la casa o en el coworking tal vez no sea la forma. Tengo entendido que esta es la forma que se realiza. Se loguea, ¿no? El trabajador cuando comienza las tareas y a partir de ahí se establece la jornada. Ahora, sí, no tengo respuesta acerca de cuando hay interferencias del empleador fuera del horario de trabajo, o sea, violando el derecho de desconexión que tiene el trabajador a los fines de evitar
una ligación permanente, una dependencia, una disponibilidad permanente del trabajador respecto a su empleador. En esto no tengo respuesta. Se tomará la previsión del trabajador de cuando recibe estos requerimientos del empleador fuera de horario, de loguearse, de establecer un sistema de registro, para luego decir, bueno, mire, estuve una hora viendo esta, que era la instrucción y es una hora extra. Pero no tengo respuestas realmente completas sobre esto, ¿no? Creo que se debería ser así. Bien, la segunda pregunta la realiza la doctora Celeste Campos y dice, ¿podría considerarse una especie de guardia pasiva cuando el empleador continúa otorgándole tareas fuera de horario, transgrediendo el espacio de desconexión del trabajador? Sí, las tareas pasivas, sí, es todo un tema, ¿no? Dentro del régimen de jornada, de qué se trata, qué es realmente las tareas pasivas o disponibilidad, ¿no? Del trabajador también, y cómo se remuneran. Porque obviamente se remuneran como horas extras, se remuneran como una jornada normal, es decir, como una jornada, como si se entendiera la jornada normal. Algunos convenios colectivos lo tienen previsto, pero bueno, puede ser una solución. No tengo, reitero, me parece que es una buena tarea para la negociación colectiva. Si el empleador remite requerimientos que no insuman para su respuesta o su conocimiento de parte del trabajo, fuera del trabajo, que no insuman más de tantos minutos, se considera una hora extra, 2 horas extra, o se prohibirá, es trabajo prohibido, claramente esto está previsto en el artículo 44, si me falla la memoria, de la Ley de Contrato de Trabajo. Y no existe obligación por parte del trabajador de responder, son voluntarias estas respuestas. Pero convengamos que en la práctica laboral, nosotros somos profesionales y cuando viene el cliente manda algún pedido, etcétera, etcétera, fuera de horario, por lo menos tenemos la curiosidad de verlo, así estemos en una reunión social en ese momento. Y después por ahí no lo contestamos en el momento, lo contamos después, porque ya tenemos la preocupación, por ejemplo, ¿no? De levantarnos más temprano para poder ver bien y después responder, etcétera, etcétera. Consecuentemente, estos son los desafíos que plantea, decíamos, este tipo de nuevas modalidades de trabajo. Si esta disponibilidad es ubico, hay equidad permanente, ¿no? Una movilidad permanente, una interferencia permanente en la vida personal. Entonces se confunde la vida personal con la vida profesional en todo momento, porque, claro, el requerimiento del empleador de trabajo, ¿por dónde ingresa? Por la computadora puede ser, bueno, si la tengo que pagar no pasa nada, pero si entra por el celular, ¿cómo sería lo normal? Como que entran los celulares por el celular, estemos donde estemos, esté donde esté el trabajador, lo va a recibir y va a estar interferido, es decir, su derecho a la desconexión es desconocido, o por lo menos interferido. Bien, ¿cómo esto se pondera? Es algo sobre lo cual no tengo una respuesta definitiva, diría la primera hora extra, pero reitero, no es fácil encuadrar. Perfecto, doctor. Bueno, la siguiente pregunta es respecto del pago de los rubros no remunerativos. ¿Se debe pedir comprobantes que acrediten monto a abonar? Por ejemplo, estimación de gastos de electricidad o internet. Perdón, ¿me podés repetir? Sí. Respecto del pago de rubros no remunerativos, ¿se debe pedir comprobantes que acrediten monto a abonar? Ejemplo, estimación de gastos de electricidad o internet proporcional a la ocupación. Claro, esto no está reglamentado. Lo que indica la ley es una directiva, ¿no? Que es a cargo del empleador. Bien. Ahora, y la otra directiva es que es no remunerativo, punto. Pero todos sabemos que esto es una vieja institución, ¿no? De los gastos que incurre el empleador, que puede, si son comprobantes, ¿sí? Pueden, no constituyen remuneración. Concretamente, el gasto de comida del trabajador, que
en el establecimiento o fuera, en caso de gasto de comida, si quiere comedor propio del empleador, es otra historia, pero bueno, digo que se documenta, y en tal caso no es remuneración, es gasto. ¿Sí? Lo mismo lo que puede significar empleo del vehículo, transporte, alojamiento, etc. Si es con comprobante, es gasto. Si no es sin comprobante, es remuneración. Pero, no recuerdo, creo que el artículo 117 de la Ley de Trabajo, me puedo equivocar, establece la posibilidad de que los convenios colectivos puedan otorgarle el carácter de no remunerativo. ¿Sí? Tendré que buscar la ley para verlo bien. Entonces, los convenios colectivos podrían modular este tipo de gastos. ¿Sí? Modularlos y admitir que tal porcentaje, tal monto actualizado, con tal índice, etcétera, etcétera, se consideran no remunerativos. Pero si no está reglamentado de esta manera y no se documentan los gastos, obviamente son remuneración, que es la ventaja para el trabajador. Imagínense, que no sé, lo dijimos en la charla, pero lo reiteramos, qué cantidad de rubros que ingresan en este tipo de gastos cuando el trabajador presta su servicio en el hogar. Son varios, ¿no? Luz, gas, alquiler, electricidad, internet, uso del componente informático, se me ocurren así al pasar. Y todos estos mensualmente hay que hacer una liquidación y esa liquidación la tiene que pagar me parece bastante dificultoso, por lo que, reitero, me parece que es tarea para la negociación colectiva. Perfecto, doctor. Sofía, no aclara su apellido, dice, ¿se puede hacer una diferencia entre el trabajo presencial y los que lo hacen de manera de home office al momento de otorgar un beneficio monetario acordado en paritarias y no otorgárselo a los que hacen home office? Qué buena pregunta, porque seguramente esto va a ser uno de los motivos de conflicto. Por eso los sindicatos reivindican la doble condición, ¿no? Es decir, en todo caso que exista teletrabajo y presencial, ¿no? 2 días, 3 días, semana sí, etc. ¿Por qué? Porque esto precisamente garantiza cierta igualación. Porque obviamente el trabajador que está dentro del establecimiento, que está todo el día en la cocina, etcétera, etcétera, podrá negociar, podrá tener más fuerza representativa, más presencia del sindicato, que respecto de aquel que está fuera del establecimiento, en su caso un coworking, y que está mediatizado respecto de sus compañeros del sindicato, de la empresa. Es un factor de riesgo importante. ¿Sí? Por eso es que los sindicatos fundamentalmente reivindican, muchos niegan el teletrabajo, ¿sí? Sin marqueta en codo. Otros dicen, bueno, con estas condiciones. Y hay otros que dicen, bueno, que tienen una condición más flexible. También depende de cómo, en qué sector, qué implantación, en fin. Aquí hay, por supuesto, también algo que después podríamos considerar, incluso opinando ustedes, que me interesa, es si es conveniente o no, qué ventajas trae para el empleador y para los trabajadores. Es una evaluación un poquito compleja, ¿no? Bien. Otra de las preguntas que hace la doctora Celeste Cantos es ¿cómo se llevaría a cabo la representación sindical para los teletrabajadores? No, está previsto en la ley, porque el empleador tiene que adscribir el trabajador al establecimiento, ¿no? Y al sector, y ahí hay un nivel de representación. Pero claro, volvemos a la misma idea de la pregunta anterior. Cuando el trabajador está afuera, y además pensémoslo esto no por ahora, pensémonos con el tiempo, de un trabajador que tiene 1, 2, 3, 4 años trabajando fuera del establecimiento, por supuesto que su inserción, su representación sindical se puede llegar a diluir. Por eso es importante, un tema que hemos estado estudiando, incluso discutiendo en unos ámbitos sindicales, creo que no con la suficiente intensidad ni profundidad, que es la necesidad de que los sindicatos tengan estrategias en este sentido. Las hay, ojo.
Muchos sindicatos tienen sistemas de consultas a través de plataformas para su opinión, de participación, de afiliación, de acción sindical, pero para que esto sea realmente eficaz hace falta toda una tarea de información, de organización y de planes de acción sindical destinado a garantizar una efectiva representación. Yo sé que hay experiencias ya de sindicatos en plataformas, sindicatos estructurados en plataformas. Es un medio frío, claramente. Nosotros imaginamos al sindicato siempre al calor de la calle, de la asamblea, de la movilización, del debate, ¿no? Del intercambio de ideas, y esto parecería que no. Pero bueno, también es cierto que mucha gente se siente cómoda participando de esta manera, que se ha formado digitalmente y considera, y por lo tanto el ágora tradicional del sindicato no le es habitual, no es parte de su cultura, ¿no? Pero bueno, en todo caso significa un reto para los sindicatos poder dar respuesta en este video. Excelente. La doctora Eli Cogo pregunta, doctor, un trabajador que tiene personas a cargo, ¿cuál es el tiempo máximo que puede dejar de trabajar o interrumpir el trabajo por estos cuidados? No dice, vamos a leer la norma porque nos vamos a ver si existe alguna pista en ese sentido. Esto es tarea para la Comisión Selectiva de Trabajo también, porque la norma habla de menores de 13 años. Primero, la tarea de cargo puede ser de manera única o compartida, ¿no? Con lo cual ya tenemos una primera dificultad. Es decir, si es una pareja y cuánto uno, cuánto otro, ¿no? De padre, hijo, etc. Cuida personas menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores, que convivan con el trabajador. Bueno, tendrán derecho a horarios compatibles o a interrumpir la jornada. Nada más, no se indica que si es 2/3, 1/3 de esta jornada, cómo es la compatibilización horaria, por lo que, lo único que se reglamenta es que hay que comunicar en la reglamentación, ¿no? En el decreto, comunicar la forma y, por supuesto, las tareas de cuidado, y las tareas que ejercen el derecho a interrumpir las tareas por razones de cuidado del artículo 6 deberán comunicar en forma virtual y con precisión en el momento en que comience la inactividad y cuando ésta finaliza. En los casos que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente, se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que establezca en la convención colectiva. ¿Sí? Eso es lo que decíamos de la invocación de la convención colectiva. Y bueno, no hay otra. Bueno, sí, si querés hacer un uso equitativo, uso del derecho, etcétera, etcétera. No hay mayores pistas acerca de si de alguien que tiene una jornada de 8 horas, de pronto dice, no, yo puedo trabajar 4. Y bueno, el empleado tiene que aceptarlo y adecuarlo. Y las otras 4, bueno, las perderá. La Seguridad Social no lo asiste, hablábamos de esto hace un momento. ¿Por cuánto tiempo? El chico crece, el chico va a la escuela, el chico está de vacaciones, ¿con quién? Si es compartida, como decíamos, tú con otra persona, con 3 personas, con 4 personas en el hogar, pues hay padres, madres, abuelos, etcétera, esposos, hijos. Realmente es un tema como para que recién se abre la puerta de una institución que me parece interesante, importante. Acá están en juego los derechos humanos de menores, de las personas discapacitadas, de los adultos mayores, pero también del sector más afectado por las tareas de cuidado, que son las mujeres. Es decir, todos conocemos, yo no voy a abundar sobre el tema, que las mujeres siempre están en condición de desigualdad respecto de los varones en cuanto a las tareas de cuidado, entre otras. Bien, esto es una palanca para poder salvar, poder elevar a los trabajadores a la igualdad de condiciones
en el ámbito de las relaciones de trabajo. Incluso, claro, si es compartido, como diciendo, está compartido esto, ¿no? No es que es solo la mujer. Así que me parece que esto es todo un desafío, trabajarlo. Y las comisiones colectivas pueden aportar en los comités de empresas, las relaciones, la vinculación, como para poder darle una respuesta correcta, justa. Bien, una de las últimas preguntas, doctor, es que creo que se ha ido también desarrollando como interrogante durante la charla. La doctora Delicodo manifiesta si en la modalidad de teletrabajo no podrían pagarse horas extras. Claro que sí, no sé, no entiendo, porque se aplican las mismas, los límites horarios son los mismos de la ley de 11.544, la ley del trabajo, el convenio colectivo, el estatuto profesional o los acuerdos de empresa. Si hay un minuto más, se debe pagar hora extra. No sé si esa es la pregunta. Bien. Sí, me imagino que En lo que sí tenemos dudas es cuando hay estas interrupciones, ¿no? Hechas a través de dispositivos. Porque, a ver, la hora extra, normal, corriente, todos sabemos cómo funciona. Yo trabajo de 8 a 16, bueno, si me quedo hasta las 17, paso la hora extra, se terminó, ya sabemos cómo es así. Y marco tarjeta y después al final del mes se ve la cantidad de horas que hay y se liquida, punto. Acá, al estar mediatizado, el trabajador en circulación, en coworking, en la casa, obviamente puede haber alguna dificultad en este sentido en cuanto al cómputo horario, ya reitero, puede ser mediante logueo, y en cuanto a la interferencia en la desconexión. Existen modalidades distintas. A mí la más dificultad me parece el tema de la interferencia, ¿no? La alteración del derecho a la desconexión digital. Bien, bueno, también una de las últimas preguntas dice, si la empresa tiene un sistema de control horario web, ¿debe hacer firmar las planillas de control? ¿Qué sucede ante una inspección del Ministerio de Trabajo o en el caso de nuestra provincia, la Subsecretaría de Trabajo? Bueno, es muy buena pregunta y eso abre la posibilidad de otra charla completa. Yo tengo un trabajo publicado en la revista Derecho Laboral de Rubinsal, que fue inspirado, ese trabajo fue inspirado en el documento del centenario de la Organización Internacional del Trabajo del año 2019, relativo al futuro del trabajo, porque así se establece en un párrafo, no más de un párrafo, 2 párrafos, se indica sobre la utilidad el empleo de la minería de datos, de los sensores y de los registros digitales para la inspección de trabajo, para el control del trabajo decente. ¿Sí? Yo creo que nosotros podemos tener en el ámbito administrativo algún tipo de rezago en esta materia, ¿no? En el Ministerio de Trabajo de la Nación existe desde hace muchos años, ya casi 10 años, se me fue de la memoria, el sistema de inspección digital, ¿sí? Con el empleo de recursos de carácter informáticos para diversidad de determinaciones, ¿sí? Y yo creo que en esto no hay mucho misterio. Nosotros los ministerios de trabajo de provincias, me incluyo la provincia de Córdoba, posiblemente el caso de Mendoza, que tienen mucho retraso en cuanto a la aplicación de estos medios, pero tienen muchos secretos. Y la verificación del horario mediante estos sistemas y con la participación sindical y además contando, como dice la ley, el artículo 18 de la ley indica que el artículo 18, en el segundo párrafo, dice, en el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollan esta modalidad acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan esta tarea, las que deberán informarse ante cada alta producida de manera mensual. Esta información debe ser remitida a la organización sindical. Con el software, con la plataforma, se puede incidir claramente en este tipo de temas, la verificación de la asistencia, altas, bajas, etcétera, más allá de lo que realiza la FIP normalmente con el registro de altas y bajas de la Seguridad Social.
por lo tanto, yo creo que no hay mucho misterio en esto. Por supuesto, las autoridades de aplicaciones locales deben actualizar sus sistemas, pero verificación me parece que no hay mucho, que inventar, si, por supuesto, si hay voluntad de control. Aquí entramos en un tema político, pero hay administraciones laborales que no tienen interés en controlar mucho tampoco, ¿no? Porque se dice, si las empresas se van, que las empresas se quejan por los controles, se quejan por los poderes políticos, y dice, bueno, al final tenemos que pagar impuestos, y ustedes nos controlan y nos persiguen, y qué sé yo. Esto me parece que también es un factor, ¿no? Pero no sé si he respondido concretamente a la pregunta, pero por lo menos trato de aportar algunas ideas al respecto. Bien, doctor, acá hay unas preguntitas más. La doctora Carolina Gallardo pregunta que cómo debería ser la paga si se trabaja en jornadas por objetivo, como una jornada a tiempo completo, y si hay una mezcla de ambas jornadas. Y bueno, decía, en esto sin conocer mucho el asunto, pero aventurando algunas ideas, en el ámbito de las industrias del conocimiento, efectivamente se trabaja sobre programas, sobre objetivos, ¿no? Elaborar tiene un objetivo y se paga por ese objetivo. Crear un sistema operativo, inventando cosas que no son de mi materia, por supuesto. Y dice, bueno, esto vale $5.000 y tiene un mes para hacerlo. Chao, hasta luego. Y el tipo puede trabajar 20 horas una noche y al otro día irse a la sierra, al Champaquí, no hay problema. Pero no es nuestro sistema normativo laboral protectorio de la jornada de trabajo, del tiempo de trabajo, ¿sí? Limitado, como todo el mundo sabe, a 8 horas por el principio. Consecuentemente, yo creo que la fijación de jornada por objetivo, si no lesiona el límite diario, semanal de la jornada, ningún problema. Ahora, si se dice, fijé por objetivo y la jornada no importa, me parece que hay una infracción a la limitación de la jornada. Esas son las pocas ideas que tengo al respecto. Bien. Penúltima pregunta, doctor, de la doctora María Rosana Cerdán. Dice, ¿considera legal que a los teletrabajadores que, viviendo en Argentina, trabajan brindando servicios para clientes extranjeros, se les pague en dólares, pone entre paréntesis, o criptomonedas, o al menos una parte de su salario se abone así? Bueno, bien, lo felicito y lo envidio. No, bueno, voy a aprovechar ya que estamos en familia, entre colegas, contar una anécdota. A mí de OIT me pagan, he trabajado, por supuesto, teletrabajo. El año pasado, este año, a la OIT, tanto a Ginebra como al Centro de Formación de Turín, ¿no? Y me han pagado en euros, en dólares, y al cambio oficial. Será, por supuesto, de mi factura, me han acreditado mi cuenta corriente al riguroso dólar oficial y euro oficial, que ha significado una pérdida importante. Entonces, claro, debo confesar, se me imaginó enseguida, no me paguen aquí, abro una cuenta en el exterior. Bueno, por supuesto lo liquidé de esta manera. Los cursos de gerente, yo tengo esas 3 líneas, también tengo otra línea de trabajo, bueno, bueno, pero no es la situación que plantea la doctora. No es la situación que plantea la ley de teletrabajo, porque se habla, cuando se trata de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará el contrato de trabajo respectivo de la ley del lugar de ejecución de las tareas, Argentina, o la ley del domicilio del empleador, según resulte más favorable para el trabajador. Esta es la disposición de la ley que debe ser cotejado en el artículo 3 de la ley de contrato de trabajo. Al parecer sería más favorable, pero claro, también está esta cuestión que hablábamos hace un momento, ¿no? Si la gente del exterior le pide objetivos y la jornada de trabajo, bueno, queda en el aire. Bueno, esto es un área
es un área de la industria del conocimiento, como ustedes saben, muy, relativamente novedosa para nuestro país, no tiene más de 10 años, cuyos trabajadores, que son personas de alta formación, generalmente ingenieros o expertos, en realidad no quieren estar dentro del trabajo, ¿no? Son jóvenes, solteros, en su mayoría varones, Yo tuve alguna experiencia antes de la pandemia, interviniendo en algunos programas relativos de cripto, mejor dicho, de minería de datos, de un sistema de minería de datos para la protección de derechos de trabajadores de prensa, ¿sí? Un programa, alguna experiencia de afuera, no en el programa, sino encuadramiento jurídico de esto, y que interviene en algunas reuniones del sector de la industria del conocimiento, y se trata de, había una reunión, había 150 personas sobre este tipo de manera, 90% de varones, jóvenes, todos, el tipo que tenía más de 40 años llamaba la atención, y por supuesto, que lo que menos se representa es estar protegido por la ley del trabajo. Ellos piensan en dólares, en programas, en esto, en objetivos, en trabajar para afuera, para este lado, depositar en otras partes. Están un poquito fuera de todo este sistema. Por supuesto, hasta que algún día estos se profesionalizan, pasa el tiempo, tienen un accidente, se casan, tienen chicos, se quieren jubilar, etcétera, y ahí empiezan a mirar con cariño a la ley del trabajo y el sistema previsional, ¿no? Esa es la realidad. Consecuentemente es un tema interesante para poder seguir indagándolos. Hay muchos juicios sobre esto también, son juicios importantes. Por supuesto siempre se discute la relación de dependencia o no, y bueno, un tema para ir pensándolo. Bueno, doctor, esta es la última pregunta. Dice, ¿qué sucederá con todos los empleados que están fuera de convenio en relación a los artículos que remiten a convenciones colectivas? Los fuera de convenio. Bueno, en realidad es una categoría casi inexistente en nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque los llamados fuera de convenio fue una generación, una creación de los años 90, que consistía, y consiste, por supuesto, en extraer a un trabajador del convenio colectivo con mejores condiciones. Ahora, el convenio colectivo sigue existiendo, salvo que se refiere a personal de alta dirección, ¿no? Gerentes, etcétera, en los que también existe el soporte de la ley de contrato de trabajo como piso mínimo, la ley de contrato de trabajo, el convenio, el estatuto, según se trate, que es un piso mínimo de aplicación, es como una red, ¿no? Al que se puede caer este tipo de no convencionados, y ahí está la ley de contrato de trabajo para atajarlo, digamos así. Ahora, la actividad de que se trate, profesión, categoría, oficio o empresa, y el convenio que se trate, lo va a comprender como piso mínimo. Esa es la idea. Ya reitero, salvo alguna situación muy especial. Perfecto. Muy poco. Bien, bueno, agradecerle desde ya por la respuesta, ¿no? Obviamente a todas las preguntas de los participantes en esta charla. Muchísimas gracias también a mi compañera Noelia Gil.